El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena, reina de Inglaterra desde 1533, murió decapitada en la Torre de Londres, proclamando su inocencia en las acusaciones falsas en su contra y pidiendo a la multitud que la juzguen con gentileza. La rápida caída de la reina a manos de su propio esposo, Enrique VIII, sorprendió a muchos y alegró a sus enemigos. Pero quienes la odiaban tampoco llegaron a disfrutar de la felicidad que les provocó su muerte por mucho tiempo. La súbita caída de Ana es quizá uno de los pasajes más trágicos de la historia, y para contarles el destino de quienes lo provocaron, contamos nuevamente con alguien que ha estudiado estos hechos a fondo durante muchos años, mi colega y amigo Jorge, que además es un experto en la materia. ¿Cómo estás, Jorge? Feliz de estar contigo, Adriana, y agradecido con todos los que nos acompañan siempre con sus comentarios. Ana Bolena nació dentro de una familia noble, con un padre apreciado por su labor diplomática en la corte real, y fue precisamente ahí donde la menor de las Bolena logró captar la atención del rey inglés Enrique VIII, quien de inmediato comenzó a cortejarla. Ana rechazó ser su amante y, prácticamente obsesionado con ella, Enrique le propuso matrimonio. La pareja se comprometió en 1527, pero había un enorme obstáculo para los enamorados. Enrique ya estaba casado, por casi 16 años, con Catalina de Aragón. Un rey ciertamente podía tener muchos amantes, pero no dos esposas, por lo que Enrique tuvo que buscar formas de anular su matrimonio. Tras años de negativas, Enrique decidió romper relaciones con Roma, declararse él mismo jefe de la Iglesia de Inglaterra e iniciar un proceso de reforma religiosa en su país. La pareja se casó en 1533, pero tuvieron un matrimonio complicado. Aunque Enrique había derrocado a todo el establecimiento religioso y político para casarse con Ana y convertirla en su reina, ella no solo no pudo darle el hijo varón que anhelaba, sino que tampoco exhibió la conducta dócil y mansa que se esperaba de una reina. Con sus frecuentes arrebatos y su negativa a soportar las infidelidades de su marido. También se involucró en la política, lo que le ganó muchos y muy poderosos enemigos. Fueron estos quienes fraguaron un plan para derrocarla, y así, tras solo 3 años, con un marido desenamorado y una corte en su contra, Ana terminó siendo enviada a juicio. Fue declarada culpable y ejecutada bajo los cargos falsos de traición, dejando huérfana de madre a su hija, la pequeña Isabel, quien muchos años más adelante llegó a ser reina de Inglaterra. Días después de la muerte de Ana, Enrique se casó con Jane Seymour, una de las damas de Ana, cuya ambiciosa familia participó activamente en su derrocamiento. Pero no fueron los únicos, y es que a diferencia de lo que muchos piensan, Enrique VIII no fue el único responsable de la muerte de su segunda esposa. Hubo una serie de personajes, cada uno con motivaciones propias, que movieron los hilos para propiciar su caída y no tuvieron un buen final. ¿Qué ocurrió con las personas que promovieron y maquinaron la caída de Ana Bolena? ¿Qué pasó con ellos tras la ejecución de la reina? Pues averigüémoslo. Chapuis. Eustace Chapuis era un embajador en la corte de Enrique VIII, enviado por el rey Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y sobrino de Catalina de Aragón. Como embajador imperial, naturalmente Chapuis servía los intereses de Carlos, siendo amigo, aliado y confidente de Catalina y de su hija María Tudor. Más que ser conocido por su labor diplomática, Chapuis es una fuente invaluable de los eventos que ocurrieron en la corte durante el ascenso y caída de Ana Bolena, pero no es para nada una fuente imparcial ni mucho menos confiable, pues se valía de chismes, rumores y matizaba los eventos con sus propias opiniones personales. No solo fue un observador, sino también un conspirador activo que no sentía aprecio ni respeto alguno por Ana, a quien nunca se refirió como la reina, sino como la dama, la nueva marquesa o la concubina. Si bien es cierto que Chapuis difundió muchos rumores poco halagadores de Ana en todas las cortes europeas, y sus reportes, aunque valiosos, deben tomarse con pinzas, pues contienen mucho sesgo político y antirreforma, cabe destacar que incluso él cuestionó el caso en contra de Ana, afirmando que ella y los otros acusados fueron condenados bajo presunción y ciertos indicios, sin prueba válida o confesión. También agregó que nadie mostró jamás más coraje ni mayor disposición para enfrentar la muerte que ella, y afirmó que en realidad Enrique VIII había orquestado su caída para poder ser viudo nuevamente y casarse con Jane Seymour.
Es muy curioso cómo los que Ana pensó sus aliados la abandonaron durante su juicio o permanecieron en silencio, y fuera Chapuis, la persona que más la detestó durante años, uno de los pocos en declarar públicamente que ella era inocente y víctima de un golpe político. Si bien el embajador no tomó parte activamente en instigar su caída, muy probablemente fue uno de los que más se regocijó con su muerte, ya que su reemplazo fue una reina católica que podía acercar a María al afecto de su padre. Chapuis nunca dejó de ser fiel seguidor de Carlos V, ni de Catalina de Aragón, y cuando ella murió se volvió confidente y protector de María. Criticó abiertamente el trato que ella recibió y se mantuvo a su servicio, así como en el puesto oficial de embajador hasta que su salud comenzó a debilitarse y finalmente fue liberado de su cargo. En julio de 1545 se retiró a los Países Bajos, donde vivió cómodamente hasta su muerte el 21 de enero de 1556. Continuemos con Francis Bryan. Primo materno de Ana, Francis sirvió en la corte desde que era muy joven, logrando formar parte del círculo de amigos del rey debido a su conducta impredecible y licenciosa. Ostentó varios cargos, aunque eventualmente fue removido de su puesto por su escandaloso comportamiento. Sin embargo, fue resignado en el año 1528 gracias a la influencia de los Bolena, siendo desde entonces uno de los hombres más cercanos al rey y por ende uno de los más beneficiados. Naturalmente, uno de los aliados de Enrique a la hora de querer conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina. También promovió la aceptación de Ana como reina en las cortes francesa y papal, y desde luego que estuvo muy presente en la coronación de Ana. Pero con la misma facilidad, se alejó cuando las cosas comenzaron a virar en contra de su prima, y fue lo suficientemente astuto como para alejarse de los Bolenas durante su caída. Comenzó una pelea con Jorge Bolena, Lord Rochford, a finales de 1534, y cuando percibió que Enrique VIII se empezó a interesar en una de las damas de Ana, Jane Seymour, no dudó en aliarse a la facción de Cromwell y la familia de Jane, de quien también era primo segundo. Ciertamente, Francis fue interrogado por Cromwell durante la caída de los Bolena, pero nunca fue arrestado. Y de hecho, fue Francis el encargado de contarle a Jane sobre la ejecución de Ana, beneficiándose poco después al convertirse en caballero principal de la cámara privada del rey. Por su falta de principios a la hora de abandonar a su prima Ana durante su caída y por su conducta libertina al apoyar las aventuras extramaritales de Enrique, Francis es recordado en la historia como el vicario del infierno. Pero en realidad, toda su vida gozó del favor del rey, que al momento de su muerte, el 2 de febrero de 1550, era Lord Presidente del Tribunal Supremo de Irlanda. Tomás Cromwell. Cuando Ana entró definitivamente en el radar de Enrique, Cromwell y Ana se volvieron prácticamente aliados por muchas razones. Para empezar, los Bolena y el secretario compartían las mismas ideas protestantes, por lo que Cromwell sugirió a Enrique la posibilidad de separarse de Roma como la única forma de divorciarse legalmente de su primera esposa para casarse con Ana. Con esto Cromwell, que hasta ese momento había sido una figura de mediana importancia en la corte, se convirtió en el brazo político del rey, ocupando el puesto de primer ministro y pasando las leyes necesarias para concretar el cambio religioso del país, que culminó con la coronación de Ana Bolena como reina de Inglaterra en 1533. El hecho de que estuvieran unidos no solo por la ambición política, sino también por la fe reformista, hizo que su alianza fuera aún más natural, pero pronto quedó claro que la suya era una alianza de conveniencia. Cuando la reforma comenzó a materializarse y el dinero de los monasterios disueltos comenzó a fluir, ambos demostraron tener posturas muy diferentes. Ana desaprobaba la forma que Cromwell estaba desviando la riqueza hacia la corona, pues ella pensaba que debía destinarse a causas benéficas y educativas. Para Ana, el propósito de la reforma era el bienestar de los pobres, no el interés personal. Aquí es donde los aliados dividieron sus caminos. Ambos se disputaban el poder tras el trono. Entre 1535 y 1536, la reina y el secretario sostuvieron una serie de discusiones públicas. El embajador Chapuis advirtió a Cromwell que Ana aseguraría su caída, tal como había hecho con Wolsey, pero él respondió que no estaba preocupado, pues confiaba en el rey.
cuando Ana sufrió un aborto espontáneo el 29 de enero de 1536. Dejando a un Enrique VIII devastado y furioso con su segundo matrimonio, Cromwell supo que era su tarea política y deber personal quitarse de encima la amenaza que Ana representaba, pues la reina podía ser peligrosa y aún podía poner al rey en su contra. No está claro cómo, dónde, cuándo, ni quién le ordenó a Cromwell que terminara el matrimonio, pero en abril de 1536, Cromwell ya tenía un plan trazado. No era un asunto difícil, ya que desde el comienzo del ascenso de los Bolena habían disgustado y alejado a muchas personas que se oponían a la reforma, principalmente la facción católica de la corte. Para destronar a una reina coronada y ungida, Cromwell tenía que inventar crímenes tan sórdidos que nadie pudiera cuestionarlos y que pudieran configurar un delito de alta traición que permitiera matar judicialmente a Ana sin que nadie sospeche. Tomando la naturaleza social de Ana y retorciendo hechos a través de manipulación y engaños, Cromwell tuvo la idea de inventar que Ana se había acostado con varios hombres: Henry Norris, William Burton, Mark Smeaton, Francis Weston y su propio hermano Jorge Bolena, acusándola de adulterio e incesto, delitos contemplados bajo la figura de alta traición. Con esto, no solo lograba asesinar a Ana, sino purgar el círculo real, acabando con los únicos hombres que habrían podido defenderla y perjudicarle personalmente. La muerte de Ana Bolena le granjeó muchas recompensas: barón de Wimbledon, primer ministro, lord del sello privado y, el más importante, ser nombrado conde de Essex, pero su buena suerte no duró para siempre. Tras la muerte de Jane Seymour en 1537, Cromwell aconsejó a Enrique casarse nuevamente, esta vez con la princesa alemana Ana de Cleveris, en un intento por aliar a Inglaterra con la Liga Protestante y usar así el matrimonio del rey con fines políticos. El descontento que el rey sintió por el aspecto poco atractivo de su nueva esposa, sumado a que ambos no eran compatibles, al punto que no pudieron consumar su matrimonio, y el súbito cambio de la política externa, hicieron que la alianza con Cleveris ya no resultara provechosa. El enamoramiento del rey por Catalina Howard, sobrina adolescente del duque de Norfolk, sellaron la caída del primer ministro más capaz de la corte Tudor. El 10 de junio de 1540, en una reunión del consejo, Cromwell fue arrestado, acusado por alta traición y condenado a muerte por la misma facción conservadora con la que él había pactado para aniquilar a los Bolena unos años antes. Su ejecución, el 28 de julio de 1540, fue más brutal y sangrienta que la que él mismo infligió a su antigua aliada, Ana Bolena. Ahora hablemos de Jane Bolena. Popularmente se cree que Jane Parker, esposa de Jorge Bolena, fue una mujer intrigante y celosa que no dudó en traicionar a su familia política, proporcionando las pruebas que condujeron a la ejecución de su cuñada Ana y su esposo Jorge, con quien aparentemente no tenía una buena relación. Ciertamente, Jane fue la única de los Bolena que no solo conservó su vida, sino también un puesto en la corte de Enrique VIII, una prueba más que clara del favor que gozaba. Pese a esas circunstancias, debemos aclarar que la participación de Jane es confusa y sigue siendo debatida por los historiadores. Para empezar, Jane procedía de una familia católica, mientras que los Bolena eran firmes defensores de la reforma religiosa, por lo que su postura frente a la reforma promovida abiertamente por Ana y por su hermano Jorge debió ser muy incómoda para Jane. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que Jane despreciara a Ana y favoreciera a sus rivales como lo eran Catalina y su hija María. Tampoco hay evidencia real de que el matrimonio de Jane y Jorge fuera infeliz, pese a que la pareja no tuvo hijos y Jorge tenía fama de mujeriego, lo cual no era raro en la época, ni tampoco indicativo de infelicidad o motivo de separación. Curiosamente, cuando Jorge fue encarcelado en la Torre en mayo de 1536, Jane fue la única que le envió una carta de consuelo, la cual Jorge contestó con un agradecimiento. Y si tenemos en cuenta que Jane se beneficiaba inmensamente de su matrimonio y de la posición de Ana como reina, tampoco tendría motivos para propiciar su caída, que como ya quedó claro fue rápida y cuidadosamente orquestada. Cromwell interrogó a los cortesanos que podían haber presenciado las supuestas indiscreciones de la reina, incluida su cuñada Jane y otras damas de honor. Así que ciertamente Jane tuvo algún tipo de conversación con Cromwell,
pero ninguna fuente contemporánea nombra a Jane explícitamente en la lista de los acusadores, siendo Elizabeth Browne, Lady Worcester, quien sí dio testimonio del falso incesto. Después de las ejecuciones de su esposo y su cuñada, Jane se retiró brevemente de la corte, luchando por sobrevivir con medios muy limitados como viuda de un traidor. Por ello, tuvo que apelar a Cromwell, quien le consiguió que volviera a la corte, ahora como dama de compañía, de las siguientes tres reinas de Enrique: Jane Seymour, Ana de Cleveris y Catalina Howard. Fue precisamente esta última, la joven y vivaz quinta esposa del rey, quien propició la caída en desgracia de Jane Bolena. Catalina y Enrique se habían casado en julio de 1540, cuando Enrique tenía 49 años y Catalina aún era adolescente. Pero pronto, por razones que aún se debaten, Jane ayudó a Catalina a organizar reuniones ilícitas con el apuesto cortesano Thomas Culpeper, un enredo adúltero que conduciría a la ejecución de los tres: Catalina, Thomas y Jane Bolena, el 13 de febrero de 1542. Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. Thomas Howard era tío materno de Ana, y aunque ya formaba parte de una de las familias más importantes del reino, fue a raíz del ascenso de su sobrina que logró integrar el círculo privado del rey. Su posición mejoró y se colocó como uno de los nobles más influyentes, llegando a participar activamente en la caída del cardenal Wolsey, enemigo de los Bolena. Pese a ser católico, también apoyó la anulación del primer matrimonio del rey, pues su lealtad a Enrique VIII era superior a sus convicciones religiosas. Sus años de servicio le valieron amplias recompensas en forma de tierras, cargos y muchas misiones diplomáticas, y con su habilidad para conservar el favor real, supo distanciarse meticulosamente de los Bolena durante su caída. Su posición no pudo quedar más clara el día en que presidió el juicio de su propia sobrina y la declaró culpable, lo que le garantizó continuar bien posicionado en la corte, donde por cuestiones políticas terminó enemistado con Cromwell, a quien odiaba por su humilde origen. Cuando el rey se mostró descontento con su cuarta esposa, Ana de Cleveris, Norfolk cuidadosamente empujó a otra de sus sobrinas, la adolescente Catalina Howard, quien logró conquistarlo y hacerse su quinta esposa. Mientras tanto, Norfolk y el obispo Gardiner movieron sus influencias para arrestar a Cromwell y ejecutarlo, logrando nuevamente el dominio de la facción católica en la corte. Pero como todo en esta vida, su suerte no duró. Al año siguiente, Catalina fue acusada de infidelidad con Thomas Culpeper, un caballero de la corte. Y si bien Norfolk logró distanciarse dejando que otra sobrina suya fuese ejecutada, no se libró por mucho tiempo de la venganza de la facción protestante. Poco a poco fue perdiendo importancia política y cuando su hijo mayor, Henry Howard, se involucró en un acto de insubordinación al intentar usurpar las armas reales, Norfolk terminó perdiéndolo todo. Fue arrestado junto a su hijo y llevado a la Torre de Londres el 12 de diciembre de 1546. Confesó saber de las acciones de su hijo y para su desgracia su propia familia, su esposa, a la que maltrató físicamente, su hija y hasta su amante atestiguaron en su contra. Henry Howard, su hijo, murió en enero de 1547 y la ejecución de Norfolk estaba programada para el 29 de enero de ese año, pero su suerte seguía con él. Enrique VIII murió un día antes. Su ejecución se pospuso y por vueltas del destino terminó siendo liberado años más tarde, sirviendo a la reina María I de Inglaterra y viviendo una vida cómoda hasta su muerte el 25 de agosto de 1554. Y a continuación tenemos a Lady Jane Seymour y su familia. Aunque compartían origen noble e incluso lazos de parentesco, el destino las puso en el camino del mismo hombre. Al igual que Ana, Jane había trabajado en el séquito de damas de Catalina de Aragón, pero no captó la atención de Enrique sino hasta finales de 1535, durante una visita a Wolf Hall, la casa familiar de los Seymour. Por influencia de sus hermanos, Jane entró en la corte para servir a su prima Ana, cuando ésta ya era reina de Inglaterra. Y a medida que Ana perdía el amor del rey, Jane parecía ganarlo rápidamente. Para enero de 1536, se reportó que el rey Enrique había expresado su interés en Jane y que los Seymour habían ganado relevancia. Thomas y Eduardo, los hermanos de Jane, de inmediato fueron beneficiados por Enrique en una muestra de sus buenas intenciones, mientras que los Bolena eran desplazados poco a poco por los Seymour.
al tiempo que el cortejo de Lady Jane por parte del rey de Inglaterra progresaba rápidamente. Pero así de rápido también crecía la tensión entre la reina Ana y su prima Jane. Dos facciones rivales se enfrentaban en la corte, los protestantes partidarios de los Bolena y una multitud de adversarios católicos de Ana ansiosos por derrocarla. Por consejo de su familia, Jane jugó la misma carta que había usado su rival y se negó a ser amante de Enrique, sabiendo que él se empeñaría en conquistarla. Pero eso era lo único que ella y Ana tenían en común, pues Jane era todo lo opuesto a su rival. Era rubia, de tez pálida, rasgos ingleses, sin educación política y con un comportamiento completamente tranquilo. Esa actitud mansa, dócil y obediente la hacían candidata perfecta para Enrique, quien en ese punto estaba irritado con las ideas políticas de Ana, las alianzas que había perdido a causa de su enemistad con Roma, los celos de su esposa y su intromisión en asuntos de Estado. En ese punto, la idea de que Jane pudiera ser reina era lejana, y todo parecía indicar que no pasaría de ser otra amante más. Pero el trágico aborto espontáneo de Ana, ocurrido el 29 de enero de 1536, cambió el juego político para siempre. Nunca antes la posición de Ana había sido tan inestable. Ese hijo, que pudo haber sido el ansiado heredero de la pareja, era la última carta, y una vez fuera del panorama, Enrique abiertamente comenzó a cortejar a Jane, regalándole incluso un relicario con un retrato suyo, tal y como había hecho durante el cortejo de Ana, lo que desató una guerra en la corte y alegró a Chapuis y a toda la facción católica. A sus ojos, Jane era percibida como la doncella pura y tranquila que Enrique buscaba, y su familia, ansiosa por ganar poder, aceptó que se vieran escondidas, sin tener ningún contacto o relación inapropiada, y con un familiar presente. El 30 de mayo de 1536, 11 días después de la muerte de Ana, Jane se casaba con Enrique y demostró entonces que era en efecto lo opuesto a Ana Bolena. No tuvo participación política, no promovió nada relacionado con la reforma, se dedicó enteramente a las labores de la costura, no le recriminó nada al rey respecto a sus infidelidades y quedó embarazada de inmediato, dando a Enrique su anhelado heredero, el futuro Eduardo VI, el 12 de octubre de 1537. Sin embargo, Jane nunca se recuperó del parto y murió solo 2 semanas después. Sus hermanos, que promovieron activamente su ascenso al poder y que se aliaron con Cromwell para destruir a los Bolena, gozaron de un inmenso favor en la corte, pero su estrella se apagó muy rápido. Thomas Seymour, el irresponsable y libertino menor de los Seymour, murió ejecutado en el año 1549 por intentar secuestrar a su sobrino, el rey Eduardo VI, y según rumores, por seducir inapropiadamente a la princesa Isabel para llegar al trono. Mientras que su hermano mayor corrió con la misma suerte en el año 1552, tras hacerse enemigo de John Dudley, quien ambicionaba el puesto de Lord Protector. Y así, todos los Seymour sufrieron el mismo destino al que una vez sometieron a Ana Bolena. Enrique VIII. Como ya establecimos en puntos anteriores, Enrique quedó cautivado por Ana y no reparó en esfuerzos para conquistarla, pero una vez la tuvo como esposa, le molestó su carácter independiente, sus intenciones de involucrarse en asuntos de Estado y su franqueza al confrontarlo por sus infidelidades, y cuando ella no le dio el hijo varón, el rey decidió que debía deshacerse de ella de forma permanente. Naturalmente, ya como cabeza de la iglesia anglicana, no estaba dispuesto a pasar por el mismo caos que le dejó su primera anulación, así que la respuesta rápida y fácil fue ejecutar a su esposa, de modo que ella no representara una mancha ni una herramienta para cuestionar futuros hijos legítimos de su próximo matrimonio. Librarse de Ana también beneficiaba a Enrique en términos políticos, permitiéndole aliarse con aquellos que un día se opusieron al matrimonio, principalmente el emperador Carlos V, además de darle una nueva oportunidad de casarse y concebir un hijo. Lejos de escandalizarse por la infidelidad del rey o por el hecho de que Ana tuviera que morir, Jane Seymour estuvo feliz de participar en su caída y no dudó en pasar por encima del cadáver de Ana Bolena para ocupar el trono, comprometiéndose con el rey al día siguiente de la muerte de su predecesora. Pero su felicidad
Duró poco. Jane Seymour murió de fiebre puerperal el 24 de octubre de 1537, tras dar a luz al único hijo varón del rey, Eduardo VI. Enrique se casó otras 3 veces, pero le tocó sufrir en carne propia los crímenes por los que acusó falsamente a Ana. Su quinta esposa, Catalina Howard, lo engañó, ya sea antes, después de casarse o ambas, por lo que, burlado y traicionado, esta vez de verdad, no le quedó más remedio que ordenar su ejecución, mientras que su última esposa, Catalina Parr, claramente nunca estuvo enamorada de él, y apenas enviudar, se casó con un hombre de su elección, Thomas Seymour. Aquejado por múltiples problemas de salud, diabético, mórbidamente obeso y enfermo, Enrique VIII murió en 1547 y su heredero favorito no reinó más de 5 años, muriendo de tuberculosis en 1553. María, hija de Enrique y Catalina de Aragón, tampoco tuvo un reinado feliz. Se hizo impopular al quemar a muchas personas en la hoguera. Se casó con un príncipe español que nunca la quiso y terminó perjudicando financieramente a Inglaterra. Al final, a su muerte, no fue otra sino Isabel, hija de Ana Bolena, aquella niña de quien nadie esperaba nada y un día fue declarada ilegítima, quien le dio la gloria, el empuje y el reconocimiento a Inglaterra que ningún otro monarca Tudor consiguió. Con casi 45 años de reinado, un renacimiento cultural e importantes victorias militares, Isabel llevó a Inglaterra a una próspera edad de oro, y con su muerte en 1603, sin hijos para sucederla, logró acabar con la dinastía Tudor, por la que su padre tanto había luchado. El meteórico ascenso y caída de los enemigos de Ana Bolena es una muestra de los reveses que tiene la historia para poner las cosas en su lugar. Cromwell, los Seymour y el propio Enrique, principales instigadores de su muerte, sufrieron igual o peor destino que la mujer a quien mandaron al cadalso bajo cargos falsos, y fue la hija de aquella reina Isabel quien forjó una Inglaterra más grande y próspera que la que muchos en ese momento pudieron haber imaginado. Si les gustó esta nueva colaboración y nos quieren ver juntos, no olviden dar su like, compartir el video, suscribirse a nuestros respectivos canales y seguir nuestro podcast Historiando, disponible en mi canal y en todas las plataformas de audio. Gracias por acompañarnos.